Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo y estamos en una nueva review de AV Passion. Por fin tenemos aquí, como veis detrás mía, el esperado modelo 48A9, tope de gama de Sony en 48 pulgadas para el año 2020. Vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero comentaros que estoy grabando con el micro así, porque se escucha mucho mejor que si me lo cuelgo aquí, es un micrófono de pinza, pero me vais a escuchar muchísimo mejor, así que si veis algo raro con la mano es por eso. En primer lugar, muchísimas gracias a Sony España por cedernos este pedazo de OLED que tengo detrás, que como todos sabéis es el modelo OLED A9, el tan esperado modelo A9 de Sony, que solo se fabrica en 48 pulgadas. Para resumir todo lo que vamos a hacer en esta review, que va a ser parecidísima a la de la 8, pero cambiando las demos y nada para no hacerlo tan repetitivo, tenéis que tener en cuenta que aproximadamente es un modelo A8 pero en 48 pulgadas, ¿vale? Simplemente han cogido el tamaño, pero se mantiene todas sus características exactamente iguales. En cuanto al modelo en sí, está fabricado enteramente en plástico, pero lleva una peana extraordinariamente pesada y muy bonita en la parte delantera, hecha en aluminio cepillado, y además, como podréis observar vosotros mismos, hace que el perfil sea tan bajo que prácticamente la parte de abajo del televisor toque con el mueble, con la mesa. En la parte trasera encontramos lo típico de todos los televisores, con 4 conexiones HDMI, en este caso también lamentablemente 2.0, aunque encontramos algunas características del HDMI 2.1, como por ejemplo el eARC en el puerto 3. Al margen de eso, Sony siempre cuida muchísimo su parte trasera, el diseño de la parte trasera, y encontramos un sistema de recoge cables extraordinariamente bien pensado, donde además de recoger los cables, por encima va un embellecedor en plástico en la parte de la peana y luego 2 carcasas en la parte trasera que podemos desmontar y montar para conectar los cables y que se queden ocultos. Como todos los televisores OLED, cuenta con un perfil extraordinariamente fino, tanto de lado, como podéis ver, hasta 3/4 aproximadamente de la pantalla, como unos bordes alrededor del propio panel que son prácticamente milimétricos, son casi imposibles de ver. En cuanto a hardware, esta A9, al igual que su hermana mayor la 8, cuenta con un chipset MTK 5893 de 4 núcleos a 1,5 GHz y 2,5 GB de memoria RAM, que parece ser el estándar para la gama alta en todos los fabricantes del año 2020. En cuanto al sistema operativo, nos vamos a encontrar con una iteración de Android TV, en este caso la versión 9, y ciertamente el sistema operativo funciona perfectamente, funciona muy fluido, es la implementación de Android TV que hemos visto que mejor funciona, equiparándose perfectamente y sin ningún tipo de problema a la fluidez que podemos encontrar, por ejemplo, en el sistema operativo de WebOS de LG o superando incluso a Tizen de Samsung. Las aplicaciones se mueven sin ningún problema, podemos instalar casi cualquier aplicación al tratarse de un dispositivo Android, podemos reorganizar nuestro home menú eliminando filas o tiles de aplicaciones recomendadas. Estas, si las dejamos, como veis, tienen una previsualización del contenido en tiempo real, por si nos interesa ver dónde nos habíamos quedado en aquella serie o película que todavía nos falta por terminar. Y además de eso encontramos también los menús del propio sistema operativo de Sony, donde podemos ajustar cualquier parámetro de imagen, sonido, ajustes de overscan, de movimiento, de forma fluida. Y además este año, al igual que vimos en la XH95, estrena un diseño de menús muchísimo más bonito, comprensible y accesible, además de poder añadir nuestros favoritos al menú principal para acceder directamente a esos ajustes desde allí sin tener que entrar en el menú general. Bueno, llegamos ya a lo más importante, el procesamiento de imagen, calidad de imagen, macrobloques y flashes, que sabes que es un apartado que estamos tratando últimamente. El X1 Ultimate, que es el procesador que incorpora esta Sony 48A9, es, como ya dijimos en la 8, el mejor chipset de imagen del mercado, con diferencia. Cuando vemos una resolución hasta 1080p incluida, la diferencia con respecto al chipset de LG o al chipset de Samsung o al de Philips es marginalmente mejor. Sin embargo, cuando bajamos de esa resolución y ponemos contenido realmente comprimido con muy mala calidad, por ejemplo, como la que estáis viendo en vuestra pantalla, es donde realmente el X1 Ultimate saca todo su músculo. Ahí encontramos que la imagen paradójicamente tiene más ruido, un poquito más de ruido que lo que puede mostrar, por ejemplo, la LG, pero añade un poquito más de nitidez y sobre todo la imagen se siente más nítida, se siente más realista, es un poquito más, parece como si tuviese mejor resolución que sus competidoras, que suele ver un poquito más apagada, más flat, como dicen los ingleses. Insisto que el tema del ruido es un poquito peor, pero suponemos que es porque Sony no es partidaria de añadir ese tratamiento de dithering a la parte baja de la gamma, de la zona de los negros, para eliminar ese pequeño problema de flasheos. Nosotros, como veis en la demo, no hemos encontrado
que tenga ese problema de flashes, y si aparece en alguna escena será de forma muy puntual y no creamos que sea demasiado molesto para la experiencia en general. Al margen de eso, también encontramos otra de las grandes ventajas de Sony con respecto a sus rivales, o por lo menos con respecto a Panasonic y Samsung, y es que cuenta con un filtro de gradación suave. La gradación suave se trata de un filtro en el que detecta los píxeles adyacentes y si encuentra que hay demasiada diferencia entre una tonalidad de color y la siguiente, aplica una especie de rampa donde va degradando poco a poco el color de la primera parte de la imagen hasta encontrarlo con la segunda parte de la imagen, creando por tanto un efecto óptico de transición suave entre los dos colores. Como podéis ver, por ejemplo, en paredes, en cielos, en colores uniformes como por ejemplo el color de una nevera o el de una encimera de madera, se crean esas bandas de color que el gradación suave de Sony lo logra eliminar. Y además también es el mejor filtro dentro de su categoría con respecto a los demás televisores en cuanto a no tocar el detalle fino, ya que al introducir ese filtro podemos eliminar sin querer el detalle fino de la imagen. Por otra parte, Sony tampoco es partidaria de introducir el Filmmaker Mode, como si lo es por ejemplo LG en el año 2020 o por ejemplo también Panasonic. Argumenta Sony que realmente es un modo que no hace falta porque tiene varios equivalentes y yo creo que tienen razón. Por ejemplo, tenemos el modo cine, el modo personal, donde podemos desactivar todo el procesamiento de la tele y tendremos exactamente lo mismo que tiene el modo Filmmaker. El modo Filmmaker, en mi opinión, es más bien una herramienta para intentar enseñarle a aquella gente que es menos experta en el mundo audiovisual que deberían ver la imagen más cercana a la norma como la creó el director, o por lo menos ofrecerles una herramienta donde con un solo clic de botón ya tenga esa opción totalmente operativa sin tener que entrar en el menú avanzado de imagen. Por otra parte, siguiendo con el tema de imagen, color y sobre todo del X1 Ultimate, recordar que tiene el recreación realista, que es una opción prácticamente única, que es lo que produce ese escalado tan fino de Sony, tan 3D, tan que se sale de la pantalla pero sin resultar un poquito artificial, como por ejemplo ocurría con Philips, que por otra parte hay gente que prefiere ese tipo de escalado. Pero Sony es la que conserva, digamos, la nitidez de los paneles de Philips y de su método de escalado y esa imagen cinéfila de Panasonic, ¿de acuerdo? Es como que coge lo mejor de los dos mundos, por lo tanto, por eso siempre que analizamos un televisor Sony decimos que en términos de escalado es la mejor. Bueno, un apartado que siempre nos solemos dejar y que no solemos comentar demasiado porque no soy alguien que le dé tanto importancia al tener un equipo dedicado, pero mucha gente me ha recordado, es el tema del sonido. El sonido de este televisor es simplemente flipante para ser un sonido integrado. Pese a que otras marcas, por ejemplo, como Philips, están apostando por una mejora clara del sistema de sonido, o también Panasonic con su gama HZ2000 y los altavoces Dolby hemos incorporado, todavía no hemos encontrado un sonido integrado que dé esa calidad como da, por ejemplo, el de Sony. De hecho, os voy a poner un poquito de volumen para que veáis cómo suena. Increíble cómo suena. Llegamos a uno de los aspectos clave de los televisores, que es el color. Como veis detrás mía, el color de Sony es fantástico y la buena noticia es que, al contrario que ocurre con otras marcas, sí que es compatible con Calman AutoCal. Por lo tanto, se puede realizar una calibración profesional con sonda. Tras la calibración es simple y llanamente perfecta. Nos deja un delta error en el balance de blancos inferior al 0,5 de media y puntual de 0,7, mientras que en colometría lo deja clavado de libro con un error medio de 0,8 y un error máximo puntual en 2 o 3 colores de 1,2, teniendo en cuenta que a partir de 3 hacia abajo el ojo humano es incapaz de ver diferencia, por lo tanto hablaríamos de una colorimetría perfecta. Y de fábrica viene casi perfecta, aunque siempre se mejora con calibración, pero es uno de los valores añadidos de Sony, una colorimetría de fábrica muy cercana a la norma. Bueno, llevamos también otros dos apartados más importantes, que es el movimiento. El movimiento de Sony siempre se ha dicho, o por lo menos nosotros siempre hemos dicho, que es el mejor del mercado y lo seguimos manteniendo, personalmente lo sigo manteniendo, en cuanto a interpolador, ¿vale? El movimiento nativo del panel OLED siempre es de 350 líneas en movimiento, que es el límite que tiene la tecnología que utilizan, que es Sample and Hold. Se puede arreglar de dos formas, uno con interpolador, donde Sony es el rey indiscutible y no tiene punto de comparación con ninguna otra, no tiene ningún tipo de artefactos en movimiento, se puede graduar para que nos deje una imagen totalmente cinéfila sin efecto telenovela y no baja brillo ni tiene ningún otro problema, es simplemente fantástica. Y la otra opción es el Black Frame Insertion. El Black Frame Insertion es esa tecnología que permite introducir un frame negro entre cada frame original.
para darnos así la sensación de mayor persistencia en el tiempo, dado que entre cada frame metemos uno adicional de color negro. Esto tiene una serie de problemas si es que baja demasiado la luminosidad y además puede provocar el efecto flicker o parpadeo. Sin embargo, en todos los modelos del año 2020, excepto Philips, este se puede graduar. Podemos tener 3 niveles de intensidad del Black Frame Insertion, encontrando que el nivel 1 e incluso el 2 en algunos parámetros son los más adecuados. Personalmente no es una tecnología que me guste demasiado, el Black Frame Insertion tiene más problemas de lo que beneficia, pero como podéis ver vosotros mismos, incluso en el patrón de movimiento, Sony introduciendo el valor 1 en la pérdida de brillo es absolutamente 0 y ya mejora un poquito el movimiento. En 2 pierde aproximadamente un 20% del brillo y mejora todavía más el movimiento. Y ya a partir de 3 o valor alto sería cuando mete el bajón al 50% de pérdida de brillo y el parpadeo ya es bastante evidente. Y bueno, llegamos al apartado del HDR, el apartado más importante seguramente de la review o de las reviews que estáis viendo vosotros. Y como estáis viendo detrás mía, las imágenes son sencillamente espectaculares, una imagen súper bonita. Y antes de entrar a hablar del apartado de imagen, las curvas, todo el rollo un poco técnico, deciros que no he podido medir, porque no tengo una sonda hoy aquí, el pico de nits que tiene este televisor, pero sí que medimos el de la 8 y teniendo en cuenta que son 48 pulgadas o 7 menos que las que medimos, y viendo la proporción aproximada que tienen los paneles OLED, deberá rondar seguramente los 500, 515, 520 nits más o menos al 10%, porque su hermana mayor midió 590, si no recuerdo mal, y suele haber una pérdida de 100 nits entre 10 pulgadas más o menos. Y estas son 7 pulgadas menos, por lo tanto andará por ahí unos 520 nits aproximadamente. En cuanto a la imagen HDR, sencillamente increíble. El top mapping que utiliza Sony, también lo hemos dicho muchas veces, aunque parezca que es muy pro Sony la review, pero es que la tecnología que tienen es así. Entonces yo siempre digo lo que voy a ver. Me parece también lo más acertado. Se nota que tienen años de experiencia, tienen un estudio de cine dedicado y ya y tienen muchísimas tecnologías a su nombre, porque el sistema de top mapping que utilizan para mí es sencillamente el más lógico. Y es que mientras que LG, por ejemplo, Samsung y Philips prefieren seguir la curva PQVTF escrupulosamente y cuando llegan a su pico máximo de nits del panel empiezan a aplicar el top mapping ya de forma brutal para que veamos todo el detalle. Otras marcas lo que hacen es clipping completo, como por ejemplo hace Philips, excepto este año, que es que llega al nivel máximo de luminancia del panel, nos muestra todos los detalles de la película HDR hasta allí y a partir de ahí se pierden, porque ya el panel no es capaz de más. Y Sony dijo, ¿por qué no hacemos una mezcla entre ambas? Y eso es lo que ha hecho. Ya hace un seguimiento de la curva perfecto, luego aplica un tone mapping hasta los 2000, 3000 nits aproximadamente y a partir de ahí ya clipea y descarta todo el detalle. Eso hace que la imagen no pierda brillo en la escena general, se vea una imagen muy brillante y con muchísimo detalle. Quizá no tiene todo el detalle que tiene, por ejemplo, Panasonic o tiene LG, pero eso se traduce en unas imágenes sencillamente espectaculares. Pongamos una película en 4K HDR, pongamos demos en HDR, junto con una calibración profesional hará que el color sea perfecto. La imagen es muy llamativa, pero a la vez muy cinematográfica. Para mí es el equilibrio perfecto entre una cosa y otra. Y como digo, tanto en películas muy procesadas, como por ejemplo Transformers, como en películas muy cinéfilas, grabadas en 70 milímetros o grabadas con mucho grano. Me estoy acordando también, por ejemplo, de La forma del agua, donde la Sony sí que es capaz de conservar esa esencia cinematográfica del celuloide y a la vez mostrarnos una imagen muy impactante cuando hablamos de películas procesadas, cosa que otras marcas son o demasiado artificiales o demasiado cinematográficas. La Sony, como de todo, es el equilibrio perfecto entre todo. Bueno, dentro del mundo HDR también tenemos que hablar, por supuesto, de Dolby Vision. Dolby Vision, en otros modelos de años pasados, encontramos que, por ejemplo, en Sony el Dolby Vision era demasiado oscuro, ya que implementa la versión LLM o de baja latencia y tiene un trabajo extra con respecto a las teles que incorporan el procesador completo. Pero ya en la Sony A8 encontramos que eso se eliminó y, por supuesto, en la Sony A9, como es su hermana gemela pero más pequeña, lo mismo. De hecho, lo podéis ver vosotros mismos mientras yo hablo y lo podéis comprobar en la comparativa que estamos preparando, donde se ve que el Dolby Vision este año es perfecto. Eso sí, importante, muy importante tener en cuenta es que tenéis que configurarlo de forma adecuada, ya que si utilizamos el Dolby Vision de las apps internas, por ejemplo Netflix, Amazon Prime, debemos configurarlo siempre en Dolby Vision oscuro. Mientras que si utilizamos un reproductor por HDMI que soporte Dolby Vision, por ejemplo el Oppo 203, tendremos que configurarlo en Dolby Vision brillante, ¿vale? Para que sea exactamente la adecuada norma.
Aunque suene paradójico, es así, está comprobado y lo podéis ver vosotros mismos en la comparativa que prepararemos dentro de unos pocos días. Bueno, antes de acabar ya, como digo, las reviews se están acortando siempre, van a hacerlas tan pesadas en formato vídeo, nos falta hablar del gaming. Es una de las características que desgraciadamente no han puesto toda la carne en el asador este año, lo cual no lo encuentro demasiada lógica teniendo en cuenta que va a salir la Play 5 dentro de nada. Y es que, como digo al principio del vídeo, no incorpora HDMI 2.1, lo cual es imprescindible para jugar a 4K 120 Hz. Y si no, aún sin incorporar esta tecnología, podrían haberle añadido un VRR a través de HDMI, o bien G-Sync o bien FreeSync, pero ninguna de esas tecnologías está soportada por la Sony A9. Lo cual también es un poco paradójico teniendo en cuenta que es un televisor de 49 pulgadas y que seguramente uno de sus usos principales será destinado a gaming. Pero Sony ha decidido hacerlo así y bueno, pues encontramos aquí un pequeño punto negativo que hará que aquellos que vayan a utilizarla como monitor de gaming se encuentren un poquito como que le falta algo. Sin embargo, en la XH90 sí que está incorporado el HDMI 2.1, lo cual me desconcierta un poquito con por qué en la gama alta no lo han incorporado, pero bueno, es una cuestión de Sony. Y bueno, para finalizar ya las conclusiones, para hacerlo un poco distinto a otras reviews y hacerlo diferente a la de la Philips que viste hace poquito, vamos a hacer un panel de cosas positivas, un panel de cosas negativas y que cada uno saque sus propias conclusiones, así será un poquito más justo. Parte de columna de cosas positivas. Encontramos un panel extremadamente bien diseñado, muy bonito, muy bien integrado y sobre todo con un perfil muy bajo. 2. Calidad de sonido. Aquellos que busquéis un televisor que sin ser un equipo de sonido dedicado ni ser una barra de sonido dedicada suene muy bien, encontraréis en la Sony A9 seguramente el televisor perfecto. 3. El propio panel OLED, como siempre, ayuda, como veis vosotros mismos, a esa profundidad que tiene la imagen de negro con blanco cuando hay escenas muy cercanas y crea un efecto 3D bestial. 4. El movimiento. El movimiento es sencillamente sublime. Es perfecto. Si sois como yo que os gusta el movimiento cinéfilo sin ser demasiado procesado, sin ser demasiado artificial, encontraréis en la Sony A9 el equilibrio perfecto como es este televisor, donde no tenéis ni efecto telenovela ni ningún tipo de artefacto si lo configuráis correctamente. Y si aprovecho para deciros que haremos un vídeo de settings, así que no lo perdáis. Escalado de fuentes de muy baja calidad, por debajo de 1080p, es el televisor que mejor lo hace. Por tanto, si sois aquellos que tenéis una gran colección de DVDs, de contenido descargado en muy mala calidad, o por ejemplo sois suscriptores de HBO, que yo lo siento mucho en el alma, encontraréis también que es el televisor perfecto porque es el que mejor detalle saca de aquellas fuentes de baja calidad, teniendo en cuenta que veréis un poquito más de ruido de lo normal debido a que Sony no utiliza ningún tipo de dithering ni enmascara esos últimos detalles en negro de la imagen. Y ahora hacemos la parte de la columna de puntos negativos que, como comenté con la Philips 865, casi todos son temas de gaming. No incorpora HDMI 2.1, punto negativo. No soporta 4K 120 Hz, punto negativo. No soporta VRR, G-Sync ni FreeSync, punto negativo. Tampoco soporta HDR10 Plus. Bueno, es un punto negativo porque no lo soporta, pero realmente es un formato que está muriendo y el Dolby Vision ha ganado la partida. Pero bueno, es verdad que es un punto negativo y está allí. En definitiva y en resumen, es un televisor altamente recomendable. Es igual de recomendable que la Philips 865 que comenté el otro día, pero está enfocado a un perfil de usuario diferente. Mientras que la Philips nosotros la recomendamos para gente que le gusta el cine, ver la televisión, series, etcétera, pero con un poquito de adulteración de lo que es el contenido original. La Sony sería un televisor recomendado para gente experta en el mundo del cine, que le guste la imagen cinéfila, pero a la vez pueda configurarlo con un poco más de punch si quiere. Y nada, de nuevo darles muchísimas gracias a Sony, de verdad, llevamos ya 2 años colaborando con ellos, un año y medio, y nos mandan todos los modelos siempre sin ningún problema, súper rápidos y estamos encantadísimos con ello. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por supuesto muchísimas gracias a todos los que estáis viéndonos, a ti que estás aquí detrás siempre viendo los vídeos de AV Pasión, mi más sincero agradecimiento y espero verte en el próximo vídeo. Así que nada, un saludo.